NIA 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Integrantes: Gina Maldonado, Marcela Silva y Daniela Chávez. Alcance de la NIA. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría, incluyendo las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Objetivo: el auditor debe evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas y, en su caso, el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Esto con el fin de determinar si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Incorrección: diferencia entre un rubro en la cantidad, clasificación, presentación o información revelada en los estados financieros y el rubro en la cantidad, presentación, clasificación o revelación de información requeridas de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto por fraude o error. Pueden darse por inexactitud al corregir o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros. Omisión de una cantidad o información a revelar relevante. Una estimación incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errada de estos. Juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables o selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas. Incorrecciones no corregidas. Son las incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas por la administración de la entidad. Acumulación de incorrecciones identificadas. El auditor acumula las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. Para facilitar al auditor la evaluación de las incorrecciones, debe ser útil saber distinguir entre las incorrecciones de hecho, las de juicio o las extrapolares. Las incorrecciones de hecho son aquellas sobre las cuales no existen dudas. Las incorrecciones de juicio son diferencias derivadas de los juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables o relativas a la selección o aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas. Las incorrecciones extrapolares son la mejor estimación del auditor en las incorrecciones de la población de las cuales se tomaron las muestras para la auditoría. Consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza. La naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron indican que pueden existir otras incorrecciones que, sumadas a las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, podrían ser materiales. La suma de incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320. Comunicación y corrección de las incorrecciones. El auditor comunicará oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Si la dirección se rehúsa a corregir las incorrecciones comunicadas por el auditor, éste obtendrá conocimiento de las razones de la dirección para no hacer las correcciones y tendrá en cuenta dicha información al evaluar si los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material. Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor volverá a valorar la importancia relativa para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros de la entidad. Cada incorrección individual se toma en consideración para evaluar su efecto en los tipos de transacciones, saldos contables o información a relevar relevantes. En particular, si ha superado el nivel de importancia relativa para dichos tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Si una incorrección individual se califica de material, es poco probable que se pueda compensar con otras incorrecciones. Por ejemplo, si los ingresos han sido sobrevalorados de forma material, los estados financieros en su conjunto contendrán una incorrección material, incluso si el efecto de la incorrección en los beneficios se compensa completamente con una sobrevaloración equivalente de los gastos. La determinación de si una incorrección en la clasificación es material conlleva la evaluación de aspectos cualitativos, tales como el efecto de dicha incorrección sobre deudas u otros compromisos contractuales, para efectos sobre partidas individuales o subtotales, o su efecto sobre ratios clave. Puede haber circunstancias en las que el auditor concluya que una incorrección en la clasificación no es material, considerando los estados financieros en su conjunto, aunque pueda superar el nivel o los niveles de importancia relativa utilizados para evaluar otras incorrecciones. Por ejemplo, una clasificación errónea entre partidas mostradas individualmente en el balance de situación puede no ser considerada material para los estados financieros en su conjunto, cuando el importe de la clasificación errónea es pequeño en relación con la magnitud de las correspondientes partidas reflejadas individualmente en el balance de situación y el error clasificación no afecta al estado de resultados ni a otros ratios claves. Las circunstancias relacionadas con algunas incorrecciones pueden llevar al auditor a evaluarlas como materiales individualmente o consideradas junto con otras incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, incluso si son inferiores a la importancia relativa para los estados financieros. Las circunstancias que pueden tener un efecto en la evaluación incluyen el grado en el que la incorrección afecta al cumplimiento de los requerimientos normativos, afecta al cumplimiento de los compromisos de deuda u otras obligaciones contractuales, encubren un cambio en los beneficios u otras tendencias, especialmente en el contexto de condiciones económicas y sectoriales generales, entre otras. Manifestaciones escritas. El auditor debe solicitar que le proporcionen manifestaciones escritas sobre las incorrecciones no corregidas. En algunas circunstancias la dirección y cuando proceda los responsables del gobierno de la entidad pueden considerar que algunas incorrecciones no corregidas no son tales. Por este motivo, puede que quieran añadir a sus manifestaciones escritas la descripción de los motivos. Y por último, tenemos la documentación. La documentación del auditor sobre las incorrecciones no corregidas pueden tener en cuenta, primero, la consideración del efecto agregado de las incorrecciones no corregidas. Segundo, la evaluación relativa, así el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar o en su caso han sido superados. Tercera, la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre ratios clave o tendencias y el cumplimiento de los requerimientos normativos y contractuales, como por ejemplo,
Compromisos de deuda.